No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios. Imagínese caminando completamente solo por un bosque inmenso, denso y desconocido, en medio de una noche sin luna. No hay estrellas en el cielo, no hay un sendero visible en el suelo. Cada paso que usted da está lleno de inseguridad, el miedo a tropezar, a caer en un abismo o a perderse para siempre es abrumador. El frío y la oscuridad lo envuelven. En esa negrura total, usted anhela desesperadamente una sola cosa, una luz. De repente, a lo lejos, sobre la cumbre de una montaña, se enciende un resplandor inmenso, cálido y seguro. Ese rayo de luz atraviesa la negrura, disipa el frío y le muestra un camino claro y directo hacia un refugio seguro. Esta ilustración visual describe a la perfección la cruda realidad espiritual en la que vivimos. Hoy en día, la humanidad entera camina a ciegas por un bosque de confusión, odio, mentiras, enfermedades y un sufrimiento que parece no tener fin. Las personas están perdidas en una oscuridad espiritual abrumadora, sin saber de dónde vienen ni hacia dónde van. Sin embargo, en medio de este mundo oscurecido, el Creador del universo no nos ha dejado abandonados. Él ha encendido un faro de luz deslumbrante y lo invita a usted personalmente a salir de las sombras y caminar hacia ese refugio. El título de nuestro discurso esta noche es una orden divina, una orden majestuosa y llena de esperanza. Levántate, oh mujer, despide luz. Para entender la magnitud de estas palabras y cómo impactan directamente en su vida y en su futuro, vamos a analizar a profundidad el capítulo 60 del libro de Isaías. Descubriremos quién es esta misteriosa mujer que recibe la orden de brillar, veremos cómo esta impactante profecía se cumplió en el pasado, y lo más importante, entenderemos cómo su cumplimiento futuro le garantiza a usted la oportunidad de vivir en un mundo perfecto, iluminado por el amor de Dios. Comencemos leyendo el decreto directo que Dios pronunció. Por favor, abra su Biblia en Isaías capítulo 60 y acompáñeme a leer los versículos 1 y 2. Note el poderoso contraste que se hace entre la terrible oscuridad del mundo y la gloria que Dios promete. El texto dice: Levántate, oh mujer, despide luz, porque tu luz ha venido. La gloria de Jehová brilla sobre ti. Mira. La oscuridad cubrirá la tierra y densas tinieblas a las naciones, pero sobre ti brillará Jehová, y sobre ti se verá su gloria. Para entender esta hermosa profecía, primero debemos hacernos una pregunta fundamental: ¿quién es esta mujer? El contexto de las Escrituras nos muestra que la mujer es Sión, es decir, Jerusalén, la antigua capital de Judá. En aquel entonces, esta ciudad representaba a toda la nación de Israel. Pero, ¿cuándo y bajo qué circunstancias se levantó Jerusalén y comenzó a despedir esa luz? Para responder a esto, le invito a ponerse por un momento en el lugar de los judíos de aquel tiempo. Piense en su inmenso dolor. Ellos estuvieron exiliados, prisioneros en la nación de Babilonia, durante 70 largos y amargos años. Durante más de medio siglo, tuvieron que ver cómo los babilonios adoraban a dioses falsos, mientras que su amada ciudad de Jerusalén y su majestuoso templo, el centro de la adoración pura, estaban convertidos en ruinas, en cenizas desoladas. Su luz, como nación, se había apagado por completo. Parecía que la oscuridad había ganado. Sin embargo, Jehová es el Dios de las promesas infalibles. Él nunca olvida a su pueblo. Cuando los medos y los persas conquistaron a la poderosa Babilonia, ocurrió algo que parecía imposible. A todos los israelitas que vivían en ese imperio se les dio una oportunidad extraordinaria, un decreto oficial: podían regresar a su tierra y restaurar la adoración pura. A partir del año 537 antes de nuestra era, un resto de judíos fieles demostró una fe inquebrantable. Empacaron sus pocas pertenencias, se despidieron de la vida que conocían en Babilonia, cruzaron un desierto inmenso y peligroso, y volvieron a casa. Al llegar encontraron escombros. Pero no se rindieron. Comenzaron a presentar sacrificios para Jehová en un altar reconstruido, volvieron a celebrar sus fiestas sagradas y, con muchísimo esfuerzo y lágrimas de alegría,
comenzaron a reconstruir el templo de Dios. Fue exactamente en ese momento de fe cuando la gloria de Jehová comenzó a brillar de nuevo sobre Jerusalén. El pueblo de Dios había sido restaurado. Ellos, literalmente, se levantaron del polvo y se convirtieron en una fuente de luz brillante para todas las naciones vecinas, que seguían completamente perdidas en densas tinieblas espirituales. Ese regreso de Babilonia fue un momento glorioso en la historia bíblica, sin ninguna duda. Sin embargo, la historia nos enseña una lección muy dura y aleccionadora. Las hermosas profecías de restauración de Isaías solo tuvieron un cumplimiento parcial en aquella antigua Jerusalén de piedra. ¿Por qué razón? Porque la luz de una nación y la luz de una persona depende de su obediencia constante a Dios. Y, lamentablemente, la mayoría de los israelitas no siguieron obedeciendo a Jehová. Con el paso de las décadas y los siglos, la corrupción volvió a apoderarse de ellos. Sus sacerdotes se volvieron corruptos ofreciendo animales enfermos en el altar, el pueblo entero se alejó de las leyes divinas y su adoración, que antes brillaba, se convirtió en una simple rutina hipócrita y vacía. Su oscuridad espiritual fue tan profunda que llegaron al punto más bajo de toda su historia. Tuvieron frente a ellos al propio Hijo de Dios, al Mesías, a Jesucristo. La mayor luz que el mundo ha conocido, y ellos mismos decidieron apagarla, rechazándolo y pidiendo su muerte. Como consecuencia directa de esa rebelión y falta de fe, en el año 70 de nuestra era, ocurrió una tragedia inmensa. Jerusalén y su templo fueron destruidos por segunda vez, en esta ocasión por los ejércitos del Imperio Romano, y nunca más volvieron a ser reconstruidos. Jehová, por supuesto, ya había predicho ese triste desenlace mediante sus profetas. Por lo tanto, a nosotros nos queda muy claro que el propósito supremo de Jehová no era que una simple ciudad terrestre, hecha de piedras y madera, cumpliera cada aspecto eterno de las profecías de restauración del capítulo 60 de Isaías. Se necesitaba algo inmensamente superior, algo celestial que el hombre no pudiera corromper ni destruir jamás. Esto nos lleva a una pregunta fascinante y muy animadora. ¿Tienen un cumplimiento mayor y definitivo las palabras de Isaías? La respuesta bíblica es un rotundo sí. Pero en este cumplimiento mayor que nos afecta a nosotros hoy, la mujer ya no es una ciudad terrestre, sino algo infinitamente más glorioso. Note por favor lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 26. Él nos revela la identidad exacta de esta mujer al decir: pero la Jerusalén de arriba es libre, y ella es nuestra madre. Piense en esta expresión, la Jerusalén de arriba. ¿Qué es exactamente? Es la inmensa e invisible parte celestial de la organización de Dios, formada por millones y millones de seres espirituales y ángeles fieles. Ella es la madre simbólica. Y sus hijos son el propio Jesucristo y los 144,000 cristianos ungidos, quienes tienen la maravillosa esperanza de vivir y gobernar en el cielo. Ellos componen lo que la Biblia llama una nación santa, el Israel de Dios. ¿Y en qué sentido se levantó esta Jerusalén celestial y despidió luz? Lo hizo precisamente mediante sus hijos ungidos que viven aquí en la tierra. Repasemos un poco la historia cristiana. Desde el siglo II, cuando la apostasía se extendió como un veneno después de la muerte de los apóstoles de Jesús, el mundo entró en siglos de oscuridad espiritual. Las verdades de la Biblia fueron ocultadas. Los cristianos verdaderos eran prisioneros espirituales de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Estuvieron bajo ese dominio oscuro durante muchísimo tiempo. Pero poco después de 1914, cuando comenzó la conclusión de este sistema, ocurrió un milagro espiritual. En 1919, estos cristianos fieles fueron liberados de ese cautiverio babilónico. Inmediatamente se levantaron, sacudieron el polvo de la religión falsa y comenzaron a despedir luz espiritual de una manera sin precedentes. ¿Cómo esparcieron esa luz? Entregándose por completo a la obra de predicar las buenas noticias del reino. Y gracias a esa luz que ellos reflejan directamente de Jehová, personas de todas las naciones, personas como usted, han acudido a ella. Usted ha podido dejar atrás las densas tinieblas de este mundo para encontrar la verdad que libera. Y lo más emocionante de todo esto es que, en el futuro cercano,
Estos cristianos ungidos despedirán la luz de Jehová de una manera muchísimo mayor. Al terminar su vida fiel aquí en la tierra, formarán parte de la Nueva Jerusalén, es decir, la novia de Cristo, compuesta por 144,000 reyes y sacerdotes. Esta Nueva Jerusalén tendrá un papel fundamental en el cumplimiento total de Isaías 60 minutos y un segundo. Tal como la Jerusalén literal fue la sede del gobierno del antiguo Israel, la Nueva Jerusalén y Cristo conformarán el gobierno perfecto e indestructible del nuevo sistema. Para que usted pueda visualizar la magnificencia de esta promesa y lo que significará para su vida, le ruego que dirija su completa atención a la imagen que aparece en nuestra guía de actividades. Por favor, observe esta obra de arte y póngase usted mismo dentro de esa escena. Nota este grupo de personas de diferentes edades, razas y culturas. Ya no están enfermos, ya no hay dolor en sus rostros. Están sanos, vistiendo ropas hermosas y coloridas, de pie en un paraíso terrenal absolutamente exuberante. Vea el agua pura y cristalina del lago, los árboles gigantescos y frondosos, y la profunda paz que transmite cada rincón de este lugar. Pero lo más impactante y hermoso es hacia donde están mirando todos ellos con tanta admiración. Dirija su vista al fondo de la imagen, hacia las montañas. Sobre esa imponente montaña hay una ciudad radiante, dorada, brillante, que ilumina todo el valle con una luz pura. Allí no necesitan que salga el sol literal, porque la gloria misma de Dios resplandece desde allí. Esa luz radiante representa a la Nueva Jerusalén celestial, que ha bajado del cielo en el sentido de que está dirigiendo su amorosa y curativa atención hacia la tierra. La Biblia asegura que personas fieles caminarán gracias a su luz y serán liberadas para siempre del pecado y de la muerte. Usted tiene la oportunidad maravillosa de ser una de esas personas. Usted puede vivir en carne propia esa gloriosa restauración de todas las cosas. La enfermedad que tanto nos hace sufrir hoy, la muerte que nos arrebata a nuestros seres queridos y el sufrimiento diario quedarán perdidos para siempre en la oscuridad del pasado. La luz de Jehová ya ha venido y está brillando hoy sobre su pueblo. Asegúrese de mantener su fe fuerte todos los días. Nunca deje de estudiar la Biblia. Camine siempre bajo este resplandor divino para que usted también disfrute eternamente de un mundo perfecto donde las tinieblas y la oscuridad jamás volverán.